Bueno, estamos en la lección 3, vamos a hablar de la evaluación clínica de la hipertensión arterial, que es fundamental cuando estamos en el consultorio examinando a un paciente con hipertensión. La anamnesis es fundamental debido a tratar de determinar la evolución o el tiempo de evolución de esta patología y cuándo eventualmente iniciaron los síntomas. Permite evaluar la historia de la enfermedad actual, sobre todo en términos de la antigüedad de registro de la presión arterial, el contexto personal y ambiental en el cual estos fueron realizados y la correlación con otras situaciones clínicas coexistentes. El antecedente de hipertensión arterial en familiares directos es muy relevante porque refuerza el posible origen de la hipertensión inclinando hacia la causa primaria. Vamos a ver más adelante que el 90-95% de la hipertensión arterial es de origen primario o idiopático, también llamada hipertensión esencial. Solamente el 5-10% de los hipertensos son de causa secundaria. Más adelante lo vamos a desarrollar. La edad puede sugerir mecanismos etiológicos referentes a la hipertensión arterial secundaria cuando los registros de presión arterial elevada comienzan a edades tempranas. Niños, adolescentes o adultos menor de 40 años. Así como la edad, el tiempo de evolución del trastorno cobra importancia para evaluar la etiología y también para contextualizar el estado y la velocidad de daño de órgano blanco. Fundamental. Para ir previniendo las morbilidades que genera esta patología. Algunas situaciones de la historia de la enfermedad del paciente pueden relacionarse con los mecanismos involucrados, como el antecedente de enfermedades renales o nefrourológicas previas, el comienzo de la enfermedad actual en contexto de un embarazo, los antecedentes de hipertensión familiar, la asociación de otras comorbilidades, la utilización de fármacos, como dijimos anteriormente, preparados farmacológicos, componentes nutricionales o deportivos o trastornos de la alimentación o del sueño. Todo eso vamos a ir viendo en las causas secundarias. Pero tengan en cuenta que la hipertensión no siempre puede ser de origen genético nada más, y menos si son personas jóvenes, menor de 40 años o niños. Bueno, la anamnesis es muy importante porque con frecuencia orienta el diagnóstico correcto del tipo de hipertensión arterial. La hipertensión esencial o primaria habla de una antigüedad de la enfermedad y de antecedentes familiares. Y la secundaria es, digamos, tiene una evaluación silenciosa durante años y acompañada de síntomas. Por ejemplo, una tirotoxicosis o un problema tiroideo que puede cursar con hipertensión arterial también genera palpitaciones, o un paciente con Cushing secundario corticoides también, y así cada patología secundaria. Fármacos que pueden causar hipertensión arterial, como dijimos, existe una amplia gama, entonces cuando estamos posicionados frente a un paciente hipertenso y haciendo una anamnesis, siempre es importante preguntar la medicación habitual del paciente, porque el paciente puede estar normal, delgado, hace actividad física, todo, pero estar medicado con alguna de estos fármacos que presentamos en la lista. Por ejemplo, tenemos los AINES, como dijimos hoy, los antiinflamatorios no esteroides, incluidos los inhibidores de la COX-2, corticoides o esteroides anabólicos, que puede ser usado en jóvenes con fines del gimnasio, digamos, o en adultos en diferentes terapias del urólogo, ya sea por el oncólogo y demás. Anorexígenos del tipo de las anfetaminas, cocaína y otras drogas de abuso, generan hipertensión arterial, simpático-miméticos, como por ejemplo descongestivos nasales, como la oximetazolina, que son bloqueantes alfa-1, anticonceptivos orales y terapia estrogénica de reemplazo, consumo excesivo de alcohol, eritropoyetina y ciclosporinas, antidepresivos, especialmente los tricíclicos, que son inhibidores de la monoaminoxidasa y generan una elevación de la adrenalina endógena, digamos. Inhibidores de la recaptación de serotonina y demás. El bupropión, que se usa para la terapia de cesación tabáquica, y productos de herboristerías pueden causar hipertensión, por ejemplo, la cáscara sagrada, el regaliz, etc.
Las bebidas energizantes también, por el contenido de taurina en sus preparados, píldoras y productos que contienen cafeína, y después también podemos tener una hipertensión rebote luego de la supresión de bromocriptina o clonidina. Y también tenemos los antimigranosos, por ejemplo, la que contienen ergotamina, que esta puede generar una reacción adversa y una vasoconstricción sistémica. Nosotros hemos visto casos graves de un síndrome ergotínico donde había una contracción muy marcada de toda la microcirculación por la ergotamina y generando isquemia significativa que tuvimos que tener con infusión de prostaglandinas intraarteriales inclusive para mejorar y así contrarrestar ese efecto adverso gravísimo de la ergotamina. Bueno, como bien dijimos, vamos a hacer otro pequeño paréntesis, la presión arterial sanguínea puede afectarse si se usan o dejan de usar ciertas drogas o medicamentos. Por ejemplo, si usamos de una manera no controlada toda la medicación de la lista anterior, puede elevar la hipertensión arterial o, como sucedió bastante frecuente en épocas de pandemia, hay personas que dejaban, por eso que hablábamos del ARA2, y venían con cuadros de hipertensión severa, descompensada y demás. Y después hay otras personas que por allí no entienden claramente que esta medicación es, una vez hecho el diagnóstico de hipertensión arterial, es de por vida el tratamiento, hacen 1 o 2 meses, se sienten bien, controlan la presión y la suspenden. Entonces es fundamental enfatizar que una vez diagnosticada la hipertensión, la esencial, la primaria, es muy difícil que se logre suspender el tratamiento. Comúnmente quedan de por vida con la terapia. Y ahí vamos a ver, guía para el examen físico del paciente hipertenso. Tenemos, digamos, manifestaciones sugestivas de hipertensión arterial secundaria, como por ejemplo ser la obesidad central, cara de luna llena, jiba dorsal, atrofia muscular, acantosis nigricans a nivel cervical, digamos, estrías, hiperpigmentación, todo eso nos hace pensar en Cushing. Estigmas de piel, como por ejemplo una neurofibromatosis, tumores cutáneos, por ejemplo es el feocromocitoma, o bien los accesos de palpitaciones e hipertensión también es un feocromocitoma. O sea, palpitaciones, hipertensión severa, estado de ansiedad, temblor fino, en un paciente joven, adolescente, una alta sospecha de feocromocitoma, digamos. Hay que confirmar siempre. Bueno, tenemos también palpación de agrandamiento renal, por ejemplo, los riñones poliquísticos, ocultación de soplo cisto diastólico abdominal a nivel de foco de arterias renales, supraumbilical, 3 centímetros arriba y 2 adentros hacia lateral. Ese sería el punto de soplo para arterias renales. Disminución de los pulsos y asimetría de pulsos, también en la coartación de aorta, porque vamos a tener pulsos amplios, normales a nivel de miembros superiores, y pulsos débiles y menores a nivel de miembros inferiores, en la medición de los 4 pulsos principales radiales y ya sea popliteos y femorales. Inclusive hay una variación de la presión arterial, porque el paciente con coartación de aorta puede estar hipertenso en los miembros superiores y normotenso o hipotenso en los miembros inferiores. También tenemos causas identificables de hipertensión arterial, como por ejemplo el hipotiroidismo, la hipertensión diastólica, bradicardia, bocio, mixedema, va a dar esos síntomas. El hipertiroidismo da taquicardia e hipertensión sistólica. La apnea obstructiva del sueño es por desviación del tabique nasal, escala de Malampati 3 o 4, es decir, una hiperglosía muy marcada que genera obstrucción mecánica de la vía aérea superior. Acromegalia, por aumento del choque, me va a dar aumento del choque en la punta, por hipertrofia, y todos los estigmas de una acromegalia, digamos. Básicamente, un paciente con acromegalia hay que hacer, screening y detección y diagnóstico de hipertensión arterial. Y si no la tiene, hay que hacer un seguimiento de cerca porque probablemente lo va a desarrollar.
Indicadores de daño de órgano blanco en el cerebro, por ejemplo, déficit motor, sensitivo o cognitivo en el caso crónico. Después también la retina en el fondo de ojo. Se puede hacer un mini examen de fondo de ojo en el consultorio para ver las anormalidades del fondo de ojo con la retinopatía hipertensiva, a nivel de vasos de cuello, soplos carotídeos, debido a que la hipertensión crónica, con los diferentes factores de riesgos, favorecen los depósitos de tejido lipídico y generan aterosclerosis carotídea. A nivel del corazón, desplazamiento del choque de la punta, arritmia cardíaca. No hace falta que sea una fibrilación auricular, sino puede ser un R4 por rigidez del ventrículo izquierdo, propio de la hipertensión arterial. Ritmo de galope con R3, digamos, y en el caso de que haya fibrilación auricular, una taquicardia mayor a 100. Rales pulmonales y edemas periféricos, que son signos de insuficiencia cardíaca ya. A nivel renal, digamos, nicturia y edema de miembros inferiores, digamos, hinchazón facial, o palidez de la piel, y mucosas y calambre. Y en arterias periféricas, disminución o asimetría de los pulsos, en las extremidades, lesiones por isquemia. Digamos, esto ya es la historia natural de un paciente hipertenso de muy larga data, con ningún tipo de control, y que evolucionó, digamos. Todo este tipo de estigmas es más difícil encontrarlo hoy en día, si bien obviamente hay que examinar en todo paciente hipertenso, pero es más difícil que un paciente llegue en estas condiciones. Y acá estamos viendo lo mismo con respecto a lo que es la obesidad central. Una dieta inadecuada, aumento del sobrepeso, a nivel de obesidad, sedentarismo, depósito lipídico, no solamente subcutáneo o lo que se ve, sino a nivel arterial. Acá tenemos la obesidad central, interasa, digamos, entre los intestinos, y todo eso genera depósito en las paredes de las arterias. Acá tenemos los diferentes estigmas a buscar de un paciente con Cushing. Digamos, tenemos alteraciones anímicas, tendencia a la depresión, cara de luna llena, osteoporosis, hipertensión arterial, joroba de búfalo, infertilidad, obesidad central a nivel abdominal, interasa, piel fina y frágil, estrías abdominales, amenorrea o alteraciones en ciclo menstrual, debilidad muscular debido al compromiso, a la miositis que generan los corticoides, y hematomas o úlceras de piel. Todos esos son los estigmas de un síndrome de Cushing. Así que, bueno, ahí vemos todos los diferentes tipos y para la evaluación clínica de la hipertensión arterial. Nos vemos en la próxima lección.